Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Justo para dar cierta continuidad a las tres clases pasadas que estuvimos revisando en este primer módulo sobre la sexualidad, vamos a realizar un cierto intercambio entre todos y así poder ir exponiendo los puntos fundamentales de los tres capítulos, tanto de las aberraciones sexuales como de la sexualidad infantil y de la transformación de la pubertad. Para esto estoy acompañado de Oscar Hernández, Alejandro Monge, Alejandro Larte y Felipe Alejandro. Pues bueno, ¿qué les pareció el texto? Es muy interesante, ¿no? Porque creo que desde la cultura popular siempre se le achaca mucho a Freud como la idea de que es como muy cerrado o no, o toma la sexualidad como muy literal o cosas por el estilo, cosas bien raras que de repente se escuchan ahí, incluso hasta en lugares académicos. Pero creo que lo que deja muy claro tres ensayos es la capacidad de Freud de profundizar desde la parte pues, científica, ¿no? De lo que existía en su tiempo, a también un poco a lo que él va encaminando como el psicoanálisis, ¿no? Ya no solamente como la cuestión puramente biológica, sino eh, como una cuestión estructural, ¿no? De esa formación. Y a mí me parece muy fuerte, ¿no? Cómo va sacando todas estas teorías y todos estos pensamientos desde un punto de vista muy, muy lógico, o sea, muy, muy científico también, ¿no? Y bueno, sí. Sí, y cómo incluso este texto en particular creo que es de los más esenciales del freudismo en el punto en su vigencia, en su potencia que ha mantenido a lo largo de toda esta época. Porque a pesar de que se contemple que vivimos en un momento un tanto más, ¿cómo se puede decir? Como liberal, liberal, Sí. ¿no? Consciente liberal, ¿no? De progre. una sexualidad como mucho más Abierta, ¿no? expuesta, Ajá. abierta, pues de hecho no, justo creo que lo comentabas en tu clase, ¿no? De cómo han cambiado las formas de la hipocresía social, pero esas se han mantenido vigentes. Claro. Y que sobre todo se han mantenido en un parámetro, en un juicio moral de cómo se puede llegar a exponer o platicar sobre ciertas cuestiones. No importa que estemos en un momento más liberal, más consciente, por así decirlo, el exponer la sexualidad infantil sigue siendo un tabú, ¿no? Sigue siendo señalado y sigue siendo justo algo, pues, lo que hoy sería funado, ¿no? Cancelado como tal. Y no solo eso, sino que incluso las teorías y las hipótesis que va presentando Freud siguen siendo muy controversiales, ¿no? El aspecto de la sexualidad infantil, pero que además esta sexualidad infantil, cómo se constituye como una sexualidad bisexual, ¿no? O sea, porque este debate, ¿no? De la homosexualidad o de los invertidos, como lo va presentando, siempre es como esta cuestión de se hacen, nacen, es que así siempre ha sido, y como en ambos hay un cierto rechazo a la posibilidad de una bisexualidad. Tanto el homosexual como el heterosexual remiten el que ellos siempre han sido de una forma en particular, y la posibilidad de la atracción del otro sexo queda también reprimida o negada, cancelada. Pues no se desea pensar en ello. Claro, ahí hay un montón de puntos importantes, ¿no? Esta cuestión de la moralidad creo que es transversal a la cultura y sí, hay que decirlo con toda claridad, la cultura occidental es una cultura hipócrita, ¿no? O sea, no hay forma de ocultar eso, ¿no? Nos constituimos en esa hipocresía y movernos de esa hipocresía es un trabajo constante, de colonización, estamos colonizados por la hipocresía de la moralidad. Y creo que en ese sentido, justamente al psicoanálisis y a Freud particularmente, es un punto que le ha salido muy caro, ¿no? Particularmente desde las primeras escisiones del psicoanálisis, cismas del psicoanálisis, particularmente con Jung. Jung siendo él el más hipócrita del círculo freudiano en ese momento, y ya después hablaremos de Jung si quieren, ¿no? Pero sí, Jung es lo que caracteriza su pensamiento y sus posiciones, es esa hipocresía. Lo que también va marcando cosas, porque finalmente
la sexualidad, como Freud la propone, es política, ¿sí? Va planteando una política de la sexualidad. Y frente a esa política se opone justamente esa hipocresía cultural de la cual, insisto, Jung me parece el máximo representante, al menos en ese momento. Jung siempre le decía, es que hay que atenuar las cosas, es que hay que decirlo de otra manera, nos van a tachar de pansexualistas, ¿no? Y como ya estaban pensando Jung y Freud en ese momento en el movimiento psicoanalítico, pues Jung estaba pensando en comenzar a ceder o a concederle a la cultura ciertas cosas para hacerle un espacio al psicoanálisis, particularmente en los gabinetes universitarios. Freud fue siempre completamente intransigente con eso y creo que hay que retomar hay que repensar la intransigencia como virtud en todo caso, y Freud siempre lo dijo así: se comienza cediendo por la palabra y se termina cediendo en la cosa. Entonces hay que pelear por las palabras. Cada concepto que está consolidado es algo por lo que tenemos que pelear. Y la sexualidad infantil es eso fundamentalmente, que va constituyendo el eje medular del análisis, en todo caso, del psicoanálisis, tanto en su práctica como en sus elucidaciones teóricas. Y Freud nunca cedió ante eso, pues prueba está de que finalmente seguimos hablando teóricamente de la sexualidad infantil, ¿no? Y es un concepto al cual la historia finalmente, con todos los regañadientes de la historia, le ha terminado dando la razón, ¿no? Creo que es un punto importantísimo el plantear la existencia, porque si no, es jugar al avestruz, ¿no? No porque escondamos la cabeza con respecto de algo, eso deja de existir. La sexualidad infantil es un hecho. La pulsión sexual es lo que mueve el alma del ser humano y es lo que constituye al sujeto. Creo que la gran virtud de Freud fue justamente desarticular la idea de la sexualidad con relación a la genitalidad, ¿no? Creo que eso, ahí Freud además está inaugurando los estudios de género, le guste a quien no le guste. A pesar de que justo hoy es lo que más le critican a Freud, como si hubiera hecho un tanto lo contrario, como si hubiera presentado que la sexualidad genital era el único objetivo de la existencia y del psiquismo. Y justamente lo tachan de pansexual y de falocentrista. Sí, pues crítica fácil, particularmente porque cuando no se ha leído. Porque la base de la crítica es la pura ignorancia, sí, ¿no? O sea, si hay una lectura consistente del texto, o sea, claramente no corresponde, esa crítica es un sinsentido. Así es, ¿no? Y justo creo que es de lo más, ¿cómo decirlo? Lo más que preocupante, como del desafío más grande que hoy se está encontrando dentro del psicoanálisis, ¿no? Más el que Freud, más allá de ser malentendido, como anteriormente también lo fue, o mal leído, o leído con incluso mala intención, como algunos autores y algunas críticas que existen, hoy nos enfrentamos con un Freud que no es leído. Sí. Es completamente desleído y es completamente desconocido. Y por lo tanto, muchas de las críticas que se sostienen a partir de la teoría queer, de la teoría feminista, de la teoría y de los estudios de género, que le critican al psicoanálisis, se tumbarían si se dieran tiempo de leer estos 3 ensayos, ¿no? Porque encontrarían mucho de su fundamento, que a la fecha van exponiendo, que a veces lo exponen como novedad, que ya se dijo en algún momento con mucho más estructura. Es que ahí hay otra, ¿no? O sea, finalmente Freud dice tantas cosas tan absolutamente relevantes, originales, innovadoras, que de pronto sí, muchos de los estudios de género posteriores, pues hay una apropiación de planteamientos freudianos más que un reconocimiento, ¿no? Creo que un poco va por ahí también, es una situación también política en términos de supuestas búsquedas de originalidad, ¿no? En ese sentido habría que repolitizar al psicoanálisis, algo que constantemente se ha tratado de extraer para dejarlo precisamente como una cuestión meramente biológica. Creo que el mejor ejemplo de esa decisión que mencionaban y sobre esa política está precisamente
en el concepto de bisexualidad, que retoma la cuestión de el hermafroditismo, pero lo descarta y lo recupera particularmente para la bisexualidad psíquica. Me parece, como decías, si todas estas teorías y corrientes de pensamiento le prestaran particular atención a ese concepto, se ahorrarían mucho. Creo que lo más importante de este texto es precisamente la definición de la pulsión sexual entre estos dos lugares, ¿no? Entre lo físico y lo psíquico. Es precisamente, ¿no?, la primera vez que define el concepto de pulsión sexual y pone todo en claro. De pronto puede ser muy chistoso el texto porque presenta un montón de actos y prácticas, ¿no?, de todo el problema de las desviaciones y perversiones que pues para la época lo eran, actualmente todavía, según qué hipocresías, pero lo bonito del texto es que todos son ejemplos precisamente para explicar cómo es que se desarrolla la pulsión históricamente, cómo es que va cambiando en función de tanto el azar, ¿no?, las vivencias del sujeto, y pues precisamente la propia constitución psíquica y física del sujeto, vaya. Claro, ahí justo una palabra que hay que contender, un concepto que hay que contender, es justamente el concepto de pulsión. Creo que una de las cosas que más daña el ingreso del psicoanálisis a México es particularmente la traducción la traducción de Ballesteros, que por lo demás, en lo personal, me parece una excelente traducción, ¿no? Una traducción que además mismo Freud reconoció como muy valiosa. Una traducción que se hizo en vida de Freud, además, la primera traducción, pero Ballesteros mal traduce, porque no hay forma de decirlo de otra manera, la palabra, el vocablo alemán Trieb, por instinto, y eso es un gran problema, porque el instinto remite sí o sí a la naturaleza, el instinto remite sí o sí a la primacía del órgano, ¿sí? Pero realmente, bueno, ya en la segunda traducción, en el ejercicio que hace Echeverry, uno de los aciertos que tiene es justamente traducir el vocablo Trieb por pulsión, impulso, etc., ¿no? Que realmente Trieb tampoco significa literalmente eso. De hecho, Trieb no es un vocablo traducible, no tiene equivalente al castellano. Pero finalmente, cuando hablamos de... Sí, hay todo un psicoanálisis, como buena parte de la psicología, que se quedó anclado en la perspectiva del instinto por una falla de traducción. Y otro psicoanálisis que ha pujado por repensarse a partir de la pulsión, ¿no? La pulsión nos arroja al deseo y el instinto nos arroja a la determinación del órgano. Son dos posiciones completamente distintas, ¿no? De hecho, en un sentido estricto, no podríamos hablar de instinto humano en ningún sentido. Ya, habrá oportunidad de abundar sobre eso, pero el ser humano se atraviesa por la pulsión. Pero también la traducción o la definición que hace Freud de la pulsión es una cuestión muy oscura, ¿no? Nos seguimos dando vueltas en esa oscuridad. La pulsión es el representante orgánico ante lo psíquico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una forma que podemos pensar es justamente todo lo orgánico atravesado por el lenguaje, atravesado por la cultura. Porque en todo el texto Freud no hace más que hablar de la cultura, de un cuerpo en la cultura. Y eso creo que abre un montón de cosas más que pensar que un psicoanálisis o una psicología anclada en una posición de la pulsión. Ahí sigue la psicología del yo, lo reconozcan o no, siguen ahí, ¿no? Y muchas posiciones pseudoanalíticas, ¿no? Bregan por ese lado. Pero sí creo que es un concepto que no podemos dejar de pujar, ¿no? Que es justamente esta cuestión de la pulsión, porque tiene implicaciones teóricas dramáticas, ¿no? Y tiene, por supuesto, implicaciones políticas
de hondo calado, ¿no? Y creo que también es un texto extremadamente relevante en la actualidad, porque me parece que en especial en el mundo en el que vivimos actualmente, se le da demasiada primacía a la cuestión de la apariencia, de la estética, ¿no? Y no solamente del físico, sino, o sea, del cuerpo que está, o sea, como solamente una cosa estética aparente, ¿no? De cómo se parece. Y creo que lo que el texto propone es ir más allá de la cuestión estética, ¿no? Realmente profundizar sobre los conceptos, hacer de lado un poco la idea de los esencialismos que actualmente está surgiendo cañón y ponerse a pensar de manera realmente crítica y científica de lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces creo que cuando se le critica el psicoanálisis, ¿no? Que se le dice de, no, es que no tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? No sé, como comprobación científica y cosas por el estilo, evidencia científica y cosas por el estilo, como que creo que muchas veces se olvida de cómo van surgiendo los conceptos realmente, ¿no? No es como que Isaac Newton, ¿no? Cuando pensara en la gravedad haya visto y haya dicho, mira, aquí hay 2 gravedades, ¿no? Eso es ridículo de pensar, sino más bien es un concepto que se va construyendo a través de la experiencia misma de lo que Newton estaba viviendo y de cómo él lo fue estructurando, igual con la parte de la sexualidad. Por eso, de nuevo, digo que es ir más allá de lo estético, de lo aparente, porque es no dejar solamente el cuerpo como ya una esencia, ¿no? Y como ya está ahí, sino que eso conlleva otras cosas, y por eso creo que es también tan actual este texto, porque a partir de esto sí se puede llegar a criticar y romper como esos esencialismos que muchas veces está empujando, ¿no? a la persona. Pero hay una cuestión, perdón. Sí, pero justo de lo que mencionas, ¿no? De que lo que va proponiendo y de lo que venías mencionando también es que va proponiendo cierta desnaturalización de la sexualidad, ¿no? O sea, no existe una sexualidad natural. En todo caso, existe una sexualidad que responde a la cultura. Claro. Y que dentro de la sexualidad cultural se presenta, y es que ahí podría ser un cortocircuito, porque Freud en el texto sí habla de una sexualidad normal. Sí. Y ahí considero que es justo como lo presenta como una normalidad cultural, ¿no? Porque ahí sería la cuestión de que Freud apremiaría más las relaciones sexuales heterosexuales, ¿no? O las uniones heterosexuales, y cosa que tampoco hace, porque en ningún momento está presentando una moralidad como tampoco un ideal. Va describiendo lo que va encontrando, y creo que eso es mucho de lo que se encuentra en la crítica, como si Freud hubiera propuesto que esto es de esta forma y listo, se acabó, así es como debería de ser, cuando no. Freud está describiendo, y cosas que describe son sumamente transgresivas. Por ejemplo, la concepción de que la pulsión como representante orgánico dentro del psiquismo, pues lo que va representando es una psicosexualidad. Uh-huh. O sea, que la constitución de lo humano, del sujeto, es psicosomático. O sea, y que esto viene junto. O sea, no se puede remitir únicamente al cuerpo como una cuestión de la biología como natural o del principio de órgano, como tampoco se puede remitir como generalmente se hace principalmente en Occidente, mucho gracias a Jung, como a estas esencias, ¿no? Esta cuestión de la esencia de es que no sé, o sea, una constitución, una esencia independiente al cuerpo, ¿no? Y que hacen esta división que todo el tiempo se está tratando de plasmar dentro del psicoanálisis, del dualismo de mente y cuerpo, ¿no? Que finalmente cualquier monismo, como se suele decir, tanto del cuerpo como de la mente, pues caería en una postura bastante incompleta y que cojearía bastante. Uno de los aspectos que es más olvidado o malentendido de Freud es que no existe ese dualismo. Esta es una constitución de que sin el cuerpo no habría psiquismo. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Porque fundamental y ofende a la inteligencia al mismo tiempo. O sea, hacerle críticas a Freud con respecto al supuesto pansexualismo, etc. Y luego, en pleno siglo XX,
aplaudir un texto tan ofensivo como los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Sí, Híjole, sí. me parece una ofensa a la inteligencia, pero la inteligencia es tan poca que aplaude la estupidez. Entonces, creo que justamente ese punch, ¿no? Esa fuerza del esencialismo no responde más que a la flaqueza mental de la cultura, ¿no? Más que a una propuesta teórica o propuesta reflexiva, elucidatoria, científica, filosófica si quieres, cultural si quieres, ¿no? Eso es lo que no hay en el esencialismo. Lo que hay en el esencialismo es flojera cognitiva. Y también mucho beneficio político, ¿no? Porque justo creo que es lo que vamos a irlo trabajando, ¿no? En los textos en particular de Butler, que cómo es justamente una filósofa muy aplaudida, como si también fuera un tanto más novedoso lo que fuera proponiendo. Y ahí creo que vamos a poder profundizar en muchos de estos puntos y cómo estos textos continúan siendo transgresivo frente a la ideología y a los estudios de género. Claro. Sí, ¿ibas contigo? No. Considero que además de la flojera mental y sobre esta beneficencia política, responde también a una especie de represión, diría, o podría sugerir, sobre ignorar uno de los componentes más complicados del texto, que es plantear a la sexualidad con toda su perversión, con esa perversión polimórfica que, y sobre todo en la infancia, escuece demasiado y es difícil de escuchar y de considerar. Me parece que ahí, cuando esto logra ignorarse y logra reprimirse, pues ya podemos hacernos de la vista gorda y plantear una supuesta inocencia en la vida en general, ¿no? Pero Ahí creo que justo esas palabras que hay que seguir pugnando, ¿no? O sea, la misma idea de perversión, digo, Freud habló con el lenguaje de su tiempo. No tenía otro lenguaje para decir las cosas, no había otro lenguaje para decir las cosas, ¿no? Y la perversión finalmente es un concepto religioso que se metió hasta el tuétano de la cultura y del lenguaje, ¿no? O sea, perverso es toda aquella desviación particularmente en torno a la sexualidad con relación a la concepción. O sea, eso ni religiosamente, ¿no? Ni religiosamente tiene cabida, ¿no? O sea, la sexualidad normal en ese sentido, además de que Freud siempre estuvo jugando con esa idea de normalidad, ¿no? No sé qué tan conscientemente lo hacía o si se le filtraba mucho de su propio inconsciente a partir del término. Pero la sexualidad normal sería la sexualidad animal. La única sexualidad normal es la sexualidad animal. ¿Por qué? Porque ahí lo que se juega es justamente vamos a jugar con el lenguaje, un placer de órgano. ¿Sí? Un placer de órgano. Y lo que se juega categóricamente en la sexualidad humana, aunque sea un imbécil el que la practica, ¿sí? Es el placer de representación. O sea, no hay es un estricto placer de órgano, porque además nuestro órgano sexual, por fortuna, no es un apéndice corporal, sino es todo el recubrimiento cutáneo, ¿no? Entonces realmente el placer, si bien se focaliza, como lo mencionamos, y ya no tiene caso regresar a eso ahorita, en las zonas erógenas y todo lo que implica, todo el psiquismo que se organiza en las zonas erógenas, pues reconozcamos que nuestro placer corporal se encuentra literalmente a flor de piel, pero ni siquiera a flor de piel, es un placer psíquico, ¿no? Todo el tiempo estamos operando en términos de el placer de representación por encima del placer de órgano. Eso, perdón, nadie lo dijo además de Freud. Y regresar a lo otro me parece una insensatez, ¿no? O sea, finalmente pretender una normalidad sexual, pues es pretender una condición animal en la sexualidad, ¿no? En principio. Y después
pensar o seguir pensando la perversión en términos religiosos como desviación de la concepción, pues me parece ya también un absurdo. Pero es que cuando se habla de perversión, pues está la carga moral, pero no hay la reflexión que implica el término en términos de su propia genealogía. No, creo que Freud lo que hace es una genealogía de la perversión, desmontando sus fines y sus orígenes, y termina planteando una genealogía, sí, pero una política de la pulsión que opera propiamente en la ética del análisis. ¿No? Creo que es una de las grandes virtudes de este texto, y por eso es un texto tan mal entendido. Ni Freud lo entendió. O sea, Freud estuvo manoseando este texto hasta los 20, se la pasó haciéndole ajustes, poniéndole notas, quitándole partecitas, 20 años. O sea, Freud mismo quedó azorado con el texto que produjo, ¿no? Sí, pienso que en ese sentido, el propio Freud en todo el texto no lo deja de enunciar, ¿no? Si existe una sexualidad normal, tendría que ser en todo caso la sexualidad plena de perversiones, porque la propia constitución bisexual psíquica a lo que te lleva, en términos de los objetos y pulsiones parciales, es precisamente a dirigir la pulsión a cualquier otro lado antes que los genitales. Y en esos términos, si vamos a plantear así que cualquier cosa que no sea el coito heterosexual, entonces pues, estamos jodidos, ¿no? No se puede hacer mucho más al respecto. Y también pienso que justo desde ahí parte la complejidad de todo el texto, cómo comienza, a propósito de lo que se mencionaba sobre la pulsión. Es muy difícil definirlo, ¿no? Está en estos dos lugares, entre lo físico y lo psíquico. El caso de la libido, ¿no? Menciona, es una energía sexual, pero también quisiéramos pensar en se me olvidó cómo lo plantea, una energía sexual y, bueno, es lo que argumenta, ¿no? No existe un concepto para hablar de ello, entonces propongo líbido y propongo diferentes conceptos que se juegan en estos dos planos, en estas dos dimensiones, entre lo fenoménico y lo metapsicológico, ¿no? Eso es súper importante, creo, porque finalmente habla de la constitución científica del psicoanálisis. Sí. Creo que es algo que tampoco tenemos que dejar de pensar, ¿no? Si bien la ciencia fija sus coordenadas en el siglo XIX, no estamos en el siglo XIX, ¿no? No podemos seguir pensando que las concepciones de lo que la ciencia debería ser del siglo XIX tendrían que ser vigentes actualmente. Dicen evidencias. A ver, Freud dijo, el objeto de la pulsión es lábil, ¿sí? A diferencia del objeto del instinto, que es fijo, ¿sí? El objeto de la pulsión, la pulsión se va a depositar en cualquier cosa, ni siquiera persona, ¿sí? Y luego dijo, el fin de la pulsión es la satisfacción. El instinto sexual de los animales es la reproducción. Se requiere más evidencia que cualquier biografía para ubicar que el objeto de la pulsión es lábil y para ubicar que el fin de la pulsión es la satisfacción. Lo contrario sería que nos quedaríamos anclados a nuestro primer objeto de amor. O sea, todos seguiríamos mamando de la madre, en principio. Y después, que cuando eventualmente hemos tenido ejercicio sexual, todas las veces que hemos copulado, el efecto ha sido una concepción. Ni una ni la otra. Entonces creo que es una evidencia completamente clara, ¿no? O sea, el chiste se cuenta solo. No se le puede pedir evidencias a lo que es tan evidente, en todo caso. Y ahí remito otra vez esta posición de Ian Hawking,
Remito en ese sentido al planteamiento de Ian Hacking, Foucaultiano, pensador de la ciencia. Él plantea que el objeto de la ciencia en el siglo XX, eso es en el siglo pasado, era el azar, ya no un objeto fijo, ¿no? Y una ciencia que no domesticara, o que no lograra domesticar el azar, o que no propusiera el azar como objeto, no tendría ningún derecho a hacer ciencia en el siglo XXI. Creo que solamente la física cuántica y el psicoanálisis están a la altura de lo que debería ser la ciencia en el siglo XXI, particularmente en términos justo de lo que Hacking planteaba como la domesticación del azar. Y que Zizek justo también le reconoce a Freud que más allá de la cuestión del inconsciente e incluso de las sexualidades, que lo que va proponiendo es la subjetividad y que inaugura también la teoría del sujeto. Claro. Anteriormente no había concepción del sujeto y ahora la hay gracias incluso a este texto y justo a partir del estudio freudiano de la sexualidad, ¿no? Y que Bronstein lo retoma también como la capacidad de poder objetivizar la subjetividad. Claro. Porque no se trata de caso por caso como, pues es que cada caso es único y cada caso es, ¿cómo se puede llegar a decir? Como son realidades distintas, es que todo es subjetivo. No, se trata de poder ir abarcando la subjetividad misma y en todo caso, pues la integridad del otro. Claro. Porque casi no hemos hablado del aspecto del objeto que también va presentando y cómo es esta renuncia del autoerotismo. Creo que lo vamos a poder exponer también un poco más en el siguiente. Pero lo que va exponiendo es también esta necesidad social, ¿no? Esta necesidad cultural. Sí, pues. Claro, ubicar que este texto es un texto de partida, lo que es bestial. O sea, es un texto de partida, ¿no? Es un texto de partida que el siglo XXI no ha alcanzado aún, todavía, ¿no? Y ahorita que mencionas la cuestión del sujeto, creo que es fundamental también. Uno de los grandes aciertos de Ballesteros en su traducción, más allá del grave error de haber traducido Trier por instinto, es que todo el tiempo habla de sujeto. Todo el tiempo. Sí. Echeverry traduce individuo, ¿no? Y sí, hay un psicoanálisis, entre comillas, del individuo. No existe el psicoanálisis individual. Existe el psicoanálisis del sujeto. Y el sujeto se funda a partir de la pulsión sexual. No es cualquier cosa. Sí, no. No es cualquier cosa. Bien, como mencionas, este es un punto de partida y finalmente eso nos va a remitir pues, a muchos trabajos, a muchos textos que también vamos a tener que estar regresando a lo que se ha mencionado hoy, como también incluso, pues, eventualmente volver a llevar este texto a donde lo lleguemos a necesitar, ¿no? Porque pretender que se puede abarcar en 3 clases en un intercambio, pues justo no se ha podido abarcar en más de 100 años, ¿no? Y las dimensiones y el alcance que está teniendo hoy, no solo la cuestión política, sino también en cuestión pensamiento y de investigación, pues es el inicio, ¿no? No solo de este curso, sino también de muchos que vendrán de este, ¿no? Por lo tanto, también les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en los 3 cursos, en el intercambio, y los esperamos para el siguiente módulo.